Hay momentos en la historia donde la barbarie humana trasciende toda comprensión. Donde decisiones incomprensibles conducen a tragedias masivas. Donde personas desaparecen sin dejar rastro en circunstancias imposibles. Y donde la naturaleza desata su furia de maneras tan devastadoras que parecen castigos divinos. Esta noche vamos a explorar 10 misterios históricos que desafían la lógica. No son leyendas antiguas ni mitos nebulosos. Son eventos documentados. Con fechas exactas. Con víctimas nombradas. Con testimonios verificables. Masacres ejecutadas por gobiernos contra su propia gente. Represiones coloniales tan brutales que la historia prefirió olvidarlas. Explosiones que borraron cientos de vidas en segundos. Desapariciones que desafían toda explicación racional. Cartas anónimas que aterrorizaron un pueblo durante décadas. Familias enteras asesinadas mientras los perpetradores caminaban libres. Niños que abandonan la seguridad de sus hogares por razones incomprensibles. Órdenes militares tan mal comunicadas que enviaron a cientos a la muerte. Hambrunas masivas mientras los graneros estaban llenos. Y tormentas tan apocalípticas que la gente creyó que el fin del mundo había llegado. 10 enigmas. 10 cicatrices en el tejido de la historia humana. 10 preguntas que nos obligan a confrontar la oscuridad de nuestro pasado. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Misterio 1. La masacre de Gangwon. Isla de Gangwon, Corea del Sur. 6 de enero de 1951. La guerra de Corea está en su momento más brutal. Las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, acaban de retroceder ante una ofensiva china masiva. El pánico se ha apoderado del gobierno surcoreano. Y en ese pánico, toman una decisión que manchará su historia para siempre. En la pequeña isla de Gangwon, las fuerzas de seguridad surcoreanas comienzan a reunir a los residentes. No a todos. Solo a ciertos perfiles. Personas que vivieron bajo ocupación norcoreana durante los primeros meses de la guerra. Funcionarios locales que trabajaron bajo esa ocupación, incluso en roles menores. Cualquiera con familia en Corea del Norte. Las acusaciones son vagas. Simpatizante comunista. Infiltrado potencial. Amenaza a la seguridad. No hay juicios. No hay evidencia presentada. No hay oportunidad de defensa. Entre 200 y 213 personas son reunidas. Hombres, mujeres, ancianos, algunos niños. Son llevados a una zona remota de la isla. Y allí, se les ordena cavar. Cavar sus propias tumbas. Imagina ese momento. El sonido de palas golpeando tierra congelada. El silencio aterrador de personas que saben exactamente lo que está por venir. Familias cavando juntas. Sabiendo que morirán juntas. Cuando los pozos son lo suficientemente profundos, comienza la ejecución. Disparos sistemáticos. Cuerpos cayendo en las fosas que ellos mismos excavaron. Y para algunos, ni siquiera la misericordia de una bala inmediata. Testimonios posteriores revelan que algunos fueron empujados a las fosas mientras aún estaban vivos. Enterrados bajo los cuerpos de aquellos que murieron antes que ellos. Sofocados lentamente bajo tierra y cadáveres. La masacre dura horas. Cuando termina, las fosas son cubiertas. Los soldados se van. Y la isla de Gangwon entra en un silencio que durará décadas. Porque nadie habla de esto. Durante 50 años, la masacre de Gangwon es un secreto. Las familias de las víctimas tienen miedo de preguntar. Los perpetradores nunca son interrogados. El gobierno surcoreano actúa como si nunca hubiera sucedido. No fue hasta 2005 que la verdad comenzó a emerger. Una comisión de verdad y reconciliación fue establecida. Sobrevivientes y familiares finalmente pudieron testificar. Las fosas fueron exhumadas. Y la escala del horror se hizo evidente. Gangwon no fue única. Fue solo un ejemplo de una práctica sistemática. Durante la Guerra de Corea, el gobierno surcoreano, temiendo infiltración norcoreana y subversión comunista, ejecutó una campaña masiva de asesinatos preventivos. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas fueron asesinadas. No por el enemigo norcoreano, sino por su propio gobierno. Sin juicio. Sin evidencia. Simplemente eliminadas porque alguien decidió que eran una amenaza potencial. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo un gobierno justifica el asesinato masivo de sus propios ciudadanos? El contexto es la Guerra Fría. El pánico rojo. El terror al comunismo que dominaba el pensamiento político de la época. Corea del Sur estaba literalmente luchando por su supervivencia. El norte había invadido. China había intervenido. Las fuerzas surcoreanas y de la ONU estaban siendo empujadas hacia el mar. En ese contexto de pánico existencial, las autoridades decidieron que era mejor matar a posibles traidores que arriesgarse a la infiltración. Pero aquí está el misterio más profundo: la mayoría de las víctimas no eran comunistas. No eran espías. No eran infiltrados. Eran campesinos.
Pescadores. Familias que tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado cuando las líneas de batalla cambiaron. Vivir bajo ocupación norcoreana no era una elección. Era geografía. Si el ejército norcoreano controlaba tu aldea, vivías bajo ocupación norcoreana. No tenías opción. Pero cuando las fuerzas surcoreanas retomaron esas áreas, esa colaboración involuntaria se convirtió en una sentencia de muerte. Los criterios para ser sospechoso eran absurdamente amplios. ¿Serviste como funcionario local bajo ocupación norcoreana? Sentencia de muerte. ¿Tu primo huyó al norte? Sentencia de muerte. ¿Asististe a una reunión política obligatoria organizada por los norcoreanos? Sentencia de muerte. No había forma de probar inocencia. No había apelación. Solo ejecución sumaria. Lo más perturbador es la complicidad. Estas masacres no fueron actos de soldados deshonestos actuando por su cuenta. Fueron operaciones organizadas. Con listas de víctimas preparadas de antemano. Con recursos dedicados. Con la bendición, al menos tácita, de autoridades superiores. Y después, el encubrimiento. Durante medio siglo, el gobierno surcoreano negó que estas masacres hubieran ocurrido. Amenazó a las familias que hacían preguntas. Suprimió investigaciones. Mantuvo archivos clasificados. Solo cuando Corea del Sur se democratizó completamente, solo cuando una nueva generación de líderes llegó al poder sin conexiones directas con la guerra, la verdad pudo comenzar a emerger. Incluso ahora, después de las exhumaciones, después de los testimonios, después del reconocimiento oficial, hay resistencia. Hay grupos que argumentan que estas ejecuciones fueron necesarias. Que fue una guerra. Que las medidas extremas estaban justificadas. Es el argumento eterno del autoritarismo, la seguridad justifica cualquier cosa. Incluso el asesinato masivo de inocentes. La isla de Gangwon hoy es tranquila. Los visitantes pueden ver las fosas conmemorativas. Los nombres de las víctimas están grabados en piedra. Hay un pequeño museo que documenta lo que sucedió. Pero la pregunta permanece, ¿cómo permitimos que esto suceda? No solo en Gangwon. No solo en Corea. Sino en innumerables lugares a lo largo de la historia donde el miedo y el poder se combinan para justificar lo injustificable. Las víctimas de Gangwon cavaron sus propias tumbas. No porque fueran culpables. Sino porque alguien con poder decidió que eran descartables. Que su muerte potencial prevenía un riesgo teórico. Y esa lógica, esa disposición a sacrificar a los inocentes en el altar de la seguridad nacional, no ha desaparecido. Todavía existe. En nuevas formas. Con nuevas justificaciones. Gangwon es un recordatorio. De que los gobiernos pueden matar a su propia gente. Que pueden hacerlo sistemáticamente. Que pueden encubrirlo durante décadas. Y que solo la memoria, solo el rechazo a olvidar, solo la insistencia en la verdad, puede eventualmente traer algo parecido a la justicia. 213 personas murieron en Gangwon ese día de enero en 1951. Cada una tenía un nombre. Una familia. Una vida que fue robada no por un enemigo extranjero sino por su propio gobierno. La historia oficial los olvidó durante 50 años. Pero sus huesos, enterrados en fosas comunes que ellos mismos cavaron, eventualmente contaron su historia. Y esa historia es una advertencia. De que la barbarie no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro. De aquellos que juran protegernos. Y cuando llega, puede ser silenciosa, eficiente y completamente invisible hasta que es demasiado tarde. Misterio 2. La represión de Morant Bay. Jamaica. Octubre de 1865. 31 años después de que el Imperio Británico aboliera oficialmente la esclavitud en sus colonias, los antiguos esclavos de Jamaica están descubriendo una verdad amarga. La libertad legal no significa libertad real. Los que alguna vez fueron esclavos ahora son técnicamente libres. Pero no tienen tierra. No tienen capital. No tienen representación política. Las leyes de propiedad están diseñadas para mantenerlos empobrecidos. Las reglas electorales están estructuradas para excluirlos del voto. Son libres. Pero libres para morirse de hambre. La tensión ha estado creciendo durante años. Pequeñas protestas. Peticiones ignoradas. Frustraciones acumulándose. Y el 11 de octubre de 1865, esa tensión finalmente explota. En el pueblo de Morant Bay, una disputa menor en un tribunal local se intensifica. Los oficiales intentan arrestar a un hombre por alteración del orden. La multitud protesta. La situación se vuelve violenta. Los manifestantes atacan el tribunal. Matan a algunos oficiales y voluntarios blancos. Es un disturbio. Terrible, sí, pero localizado. Una explosión de violencia que involucra quizás 200 personas. La respuesta del gobernador Edward Eyre es algo completamente diferente.
algo que trasciende cualquier definición razonable de mantenimiento del orden. Declara la ley marcial, moviliza tropas británicas y desata una campaña de terror que durará semanas. Las tropas rodean aldeas enteras, ejecutan a personas sin juicio, sin evidencia, sin siquiera una pretensión de proceso legal. La tortura se vuelve rutinaria. Los sospechosos son azotados públicamente. 50 latigazos. 100. Hasta que la carne se desprende de sus espaldas. Algunos mueren bajo el látigo. Otros quedan permanentemente mutilados. Las ejecuciones son espectáculos públicos. Horcas erigidas en plazas de pueblos. Múltiples ahorcamientos diarios. Los cuerpos dejados colgando como advertencia. Aldeas enteras son quemadas. Casas. Cultivos. Todo destruido. Miles quedan sin hogar. La cifra oficial de muertos es 430. Pero eso solo cuenta los que fueron oficialmente registrados. Los que fueron ejecutados en horcas oficiales o fusilados en operaciones documentadas. ¿Cuántos más murieron en redadas no registradas? ¿Cuántos fueron asesinados en sus campos o en caminos aislados? ¿Cuántos simplemente desaparecieron? Nunca lo sabremos. Pero el número real es casi con certeza mucho mayor. Y luego está el caso de George William Gordon. Gordon era un político mestizo. Rico. Educado. Miembro de la Asamblea de Jamaica. No había participado en el levantamiento de Morant Bay. Ni siquiera estaba en la región cuando sucedió. Pero había sido crítico del gobierno de Eyre. Había abogado por reformas. Había dado voz a las quejas de la población negra. Eyre lo veía como el instigador intelectual del levantamiento. Sin evidencia. Simplemente porque Gordon había criticado las políticas del gobierno. Gordon, temiendo arresto, huyó a Kingston, fuera de la zona de ley marcial. Eyre extendió ilegalmente la ley marcial para cubrir Kingston. Arrestó a Gordon. Lo transportó de vuelta a Morant Bay. Y lo sometió a una corte marcial. El juicio fue una farsa. Gordon no tuvo acceso a abogados. No pudo presentar testigos de defensa. La evidencia en su contra era puramente circunstancial y Hearsay. Fue condenado y ahorcado en menos de 24 horas. George William Gordon, un hombre que había usado medios legales y pacíficos para abogar por su pueblo, fue ejecutado ilegalmente por un gobernador colonial que había perdido completamente el control. Cuando las noticias de la represión llegaron a Londres, hubo escándalo. El público británico estaba dividido. Algunos veían a Eyre como un héroe que había salvado Jamaica de una rebelión de esclavos. Otros lo veían como un criminal que había cometido atrocidades masivas. Se formaron comités. Charles Dickens y Thomas Carlyle defendieron a Eyre. John Stuart Mill y Charles Darwin lo denunciaron. Eyre fue eventualmente llamado de vuelta a Inglaterra. Hubo intentos de enjuiciarlo por asesinato. Pero nunca fue condenado. Vivió el resto de su vida en relativa comodidad, con una pensión del gobierno. Nunca expresó remordimiento. Hasta su muerte, insistió en que había hecho lo correcto. Que había salvado Jamaica del caos. El misterio de Morant Bay no es que sucedió. Los hechos están bien documentados. El misterio es cómo esto fue permitido. Cómo un gobernador colonial pudo ordenar la tortura y ejecución masiva de cientos de personas y nunca enfrentar consecuencias reales. Y más profundamente, el misterio es la psicología detrás de ello. Eyre no era un monstruo caricaturesco. Era un administrador británico respetado. Había servido en Australia. Tenía reputación de ser competente. Pero cuando enfrentó desafío a su autoridad, cuando vio a personas negras exigiendo derechos que él creía que no merecían, algo se rompió en él. Desató una violencia que fue completamente desproporcionada a la amenaza. Destruyó comunidades enteras. Ejecutó a líderes políticos. Todo mientras convenciéndose a sí mismo de que estaba salvando la civilización. Morant Bay es un ejemplo de cómo el poder colonial funcionaba. No con gobierno justo. No con desarrollo. Sino con terror. Con la amenaza constante de violencia masiva contra cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. Y nos recuerda que la abolición de la esclavitud no significó el fin de la opresión. Solo cambió su forma. De cadenas legales a cadenas económicas y políticas. De amos a gobernadores coloniales. De plantaciones a sistemas diseñados para mantener a las personas en la pobreza perpetua. Los que murieron en Morant Bay no eran rebeldes tratando de derrocar al gobierno. Eran personas desesperadas exigiendo lo mínimo. Tierra. Salarios justos. Representación política. Y por esa demanda, fueron masacrados. Torturados. Ejecutados. Sus comunidades destruidas. Edward Eyre murió tranquilamente en Inglaterra en 1901. George William Gordon está enterrado en Jamaica, un mártir para algunos, un nombre olvidado para muchos. Y los 430, o 500, o 600 que murieron en la represión,
permanecen mayormente sin nombre. Recordados colectivamente como las víctimas de Morant Bay. Sus vidas individuales, sus historias, perdidas en la brutalidad de una represión colonial. Morant Bay nos pregunta, ¿cuántas otras Morant Bay ha habido? ¿Cuántas masacres coloniales han sido olvidadas o minimizadas? ¿Cuántos gobernadores coloniales cometieron atrocidades y nunca enfrentaron justicia? La respuesta es, muchas. Demasiadas para contar. Y esa es quizás la lección más perturbadora. Que Morant Bay no fue excepcional. Fue típico. Solo lo recordamos porque causó controversia en Londres. Porque hombres famosos como Millie Dickens debatieron sobre ello. ¿Cuántas otras han sido simplemente olvidadas? Enterradas en archivos coloniales. Ignoradas por historiadores. Perdidas en el silencio de imperios que prefieren no examinar sus propios crímenes. Los muertos de Morant Bay merecen ser recordados. No solo como números en una estadística, sino como personas que exigieron dignidad y fueron destruidas por ello. Y su memoria nos obliga a preguntar, ¿realmente hemos aprendido? ¿O todavía vivimos en un mundo donde el poder puede masacrar y caminar libre? Misterio 3, la explosión del parque de artillería. Cartagena, España. 6 de enero de 1874. La ciudad está en guerra. No contra un enemigo extranjero. Contra sí misma. Es la revolución cantonal. Un levantamiento federalista que ha fragmentado España en cantones autónomos. Cartagena es uno de los más importantes. Y está bajo asedio por fuerzas del gobierno central. La ciudad ha estado resistiendo durante meses. Los bombardeos son constantes. Los edificios se desmoronan. Los suministros escasean. Pero la población sigue resistiendo. Para protegerse de los bombardeos, cientos de civiles han buscado refugio en el parque de artillería. Es un edificio masivo de 4 pisos. Muros de piedra gruesa. Bóvedas reforzadas. Todos están de acuerdo, el lugar más seguro de la ciudad. Dentro, se han refugiado mayormente mujeres, niños y ancianos. Los hombres están en las barricadas o en las fortificaciones. Las familias que no pueden luchar han venido aquí. 400 personas, quizás más, apiñadas en las bóvedas. Esperando que la guerra termine. Esperando sobrevivir. El 6 de enero, las fuerzas del gobierno intensifican el bombardeo. Los cañones disparan sin cesar. El objetivo es quebrar la voluntad de los defensores. Hacer que la ciudad se rinda. Y entonces, alrededor de las 3 de la tarde, un proyectil cae donde no debería caer. Impacta directamente en el parque de artillería. Penetra las bóvedas. Y golpea la reserva de pólvora. La explosión es catastrófica. Instantánea. Total. Un edificio de 4 pisos simplemente deja de existir. En una fracción de segundo, es convertido en escombros. Las bóvedas que se suponía eran las más seguras se convierten en tumbas. 400 personas, mayormente mujeres y niños, mueren instantáneamente. Aplastadas. Desintegradas. Enterradas bajo toneladas de piedra y escombros. El sonido de la explosión se escucha a kilómetros de distancia. Una columna de humo y polvo se eleva sobre la ciudad. Por un momento, tanto los atacantes como los defensores se detienen, aturdidos por la magnitud de lo que acaba de suceder. Cuando el polvo se asienta, lo que queda es un cráter humeante donde alguna vez estuvo el refugio. No hay rescate. No hay búsqueda de sobrevivientes. Porque no hay sobrevivientes. La explosión fue tan masiva, tan completa, que nadie dentro tuvo la más mínima posibilidad. Los cuerpos, o lo que queda de ellos, están tan destrozados, tan entremezclados con los escombros, que la identificación es imposible. Las autoridades toman una decisión brutal pero práctica, no intentarán recuperar los restos. En su lugar, cubren toda el área con calorías, sellan los escombros. Y lo declaran una tumba colectiva. 400 personas. Madres. Niños. Abuelos. Enterrados donde cayeron. Sin identificación. Sin funerales individuales. Sin siquiera la dignidad de ser nombrados. 6 días después, el 11 de enero, Cartagena se rinde. La revolución cantonal colapsa. Las fuerzas del gobierno central retoman la ciudad. Y la tragedia del parque de artillería es rápidamente olvidada. Enterrada no solo bajo escombros y cal sino bajo el silencio de una guerra civil que nadie quiere recordar. El misterio del parque de artillería no es si fue un accidente o deliberado. Fue claramente un accidente táctico. Ningún comandante ordenaría intencionalmente destruir un refugio civil de esta manera. El proyectil simplemente cayó en el lugar equivocado en el momento equivocado. El misterio es más profundo. Es sobre cómo la guerra convierte tragedias masivas en notas al pie. Sobre cómo 400 muertes pueden ser olvidadas cuando son solo una estadística más en un conflicto más grande. Y es sobre las decisiones que se toman después. La decisión de no intentar identificar a los muertos.
de no darles funerales apropiados, de simplemente sellar el sitio y seguir adelante. Esa decisión fue práctica. En medio de una guerra, con recursos limitados, con cientos de muertos cada día, ¿qué más podían hacer? Pero también fue deshumanizante. Redujo a 400 personas a un problema logístico. A escombros que necesitaban ser manejados eficientemente. Hoy, si visitas Cartagena, puedes encontrar una pequeña placa que marca el sitio del parque de artillería. Menciona brevemente la explosión. Lista el número de muertos. Pero no hay nombres. No hay historias individuales. Solo el reconocimiento de que aquí, hace más de un siglo, 400 personas murieron en un instante. La mayoría de los residentes de Cartagena no conocen esta historia. Es un pedazo olvidado de historia local. Eclipsado por otros eventos. Enterrado no solo físicamente sino en la memoria colectiva. Y eso plantea preguntas incómodas. ¿Cuántas otras tragedias así han sido olvidadas? ¿Cuántos otros eventos donde cientos murieron en un instante han sido reducidos a notas al pie en libros de historia? La guerra tiene una forma de hacer invisibles las tragedias individuales. Las batallas son recordadas. Los líderes son recordados. Pero los civiles que murieron en refugios, que fueron víctimas colaterales, que simplemente estaban en el lugar equivocado, a menudo desaparecen de la narrativa histórica. El parque de artillería de Cartagena es uno de los incontables ejemplos. 400 vidas. Borradas en un instante. Enterradas sin nombre. Olvidadas por generaciones. Su única memoria es una placa y el hecho de que algunos historiadores locales se molestan en registrar lo que sucedió. Que insisten en que estas muertes, aunque sean una estadística en una guerra más grande, merecen ser recordadas. Porque eran personas. Cada una con un nombre. Una historia. Familias que las amaban. Vidas que fueron violentamente terminadas mientras buscaban seguridad. La explosión del parque de artillería nos recuerda que en la guerra, no hay lugar verdaderamente seguro. Que los refugios pueden convertirse en tumbas. Que la protección puede volverse catástrofe en un instante. Y nos recuerda que la historia está llena de tragedias olvidadas. De eventos que fueron monumentales para aquellos que los vivieron pero que desaparecieron del recuerdo colectivo. 400 personas entraron al parque de artillería buscando seguridad. Murieron juntas. Fueron enterradas juntas. Y fueron olvidadas juntas. Hasta que alguien se molesta en recordar. En escribir su historia. En insistir en que estas vidas, aunque perdidas hace mucho tiempo, aún merecen ser contadas. Misterio 4. La desaparición de Maura Murray. New Hampshire, Estados Unidos. 9 de febrero de 2004. Son aproximadamente las 7 de la tarde. Oscuro. Frío. La nieve cubre las carreteras rurales de las Montañas Blancas. Un auto se sale de la carretera y golpea un árbol. No es un choque severo. El vehículo está dañado pero no destruido. Las bolsas de aire se despliegan. Un residente local, que vive cerca, escucha el impacto. Sale a investigar. Encuentra un Saturn sedán negro contra un árbol. El motor todavía está caliente. Las luces encendidas. Dentro del auto no hay nadie. El residente ve a una mujer joven cerca del vehículo. Le pregunta si está bien. Si necesita que llame a la policía. Ella dice que no. Que ya llamó a AAA. Que está bien. Que no necesita ayuda. El residente, dudoso pero no queriendo ser entrometido, regresa a su casa. Llama a la policía de todos modos. Porque algo en la escena no se siente bien. 7 minutos después, la policía llega. El auto todavía está ahí. Las luces todavía encendidas. El motor todavía tibio. Pero la mujer ha desaparecido. Inspeccionan el vehículo. Pertenece a Maura Murray. Estudiante de 21 años en la Universidad de Massachusetts. El auto está lleno de sus pertenencias. Ropa. Libros de texto. Y algo extraño, múltiples botellas de alcohol. Vodka. Vino. Licor de Kahlua. Dentro del auto encuentran direcciones impresas a condominios de alquiler en la región. Como si Maura estuviera planeando quedarse en algún lugar. Pero no hay reservas hechas. Ningún destino específico identificable. Llaman a su familia. Su padre dice que Maura lo había llamado el día anterior. Llorando. Alterada. Pero no le dijo por qué. Le pidió prestado su auto porque el suyo tenía problemas. Él se lo dio sin hacer demasiadas preguntas. Cuando investigan más profundamente, descubren detalles inquietantes sobre los días previos a su desaparición. El 7 de febrero, 2 días antes, Maura trabajaba su turno en su trabajo de campus como guardia de seguridad. A mitad del turno, recibió una llamada telefónica. Después de esa llamada, su supervisor la encontró llorando histéricamente. Tan alterada que no podía hablar. La enviaron a casa. Maura nunca reveló quién llamó o qué le dijeron.
Simplemente se fue a su dormitorio y no habló con nadie al respecto. Al día siguiente, 8 de febrero, Maura envió emails a sus profesores y a su supervisor de trabajo. Mintió. Dijo que había una emergencia familiar. Que necesitaba ausentarse por una semana. No había emergencia familiar. Su familia no sabía nada de esto. Luego fue a un cajero automático. Retiró prácticamente todo su dinero. $280. Compró alcohol. Mucho alcohol. Gastó cerca de $40 en una tienda de licores. Empacó algunas pertenencias. No todo. Dejó su habitación en su mayoría intacta. Pero tomó ropa. Su libro de texto de enfermería. Algunas fotos familiares. Dejó una nota para su novio. Una nota ambigua que algunos interpretan como suicida: lo siento por todo. No quería causarte problemas. Y luego condujo hacia el norte. Hacia las Montañas Blancas. Sola. Sin decirle a nadie exactamente a dónde iba. Y luego, después del choque menor en la ruta 112, desapareció. La búsqueda comenzó inmediatamente. Policía. Voluntarios. Equipos de búsqueda y rescate con perros. Los perros rastrearon su olor desde el auto. Siguieron un rastro por aproximadamente 100 metros por la carretera. Y luego el rastro se detuvo. Completamente. Como si Maura simplemente hubiera dejado de existir en ese punto. Lo extraño es que los perros perdieron el rastro en medio de la carretera. No en un bosque. No cerca de un edificio. En la carretera misma. La única explicación lógica es que subió a otro vehículo. Que alguien se detuvo y ella entró. ¿Voluntariamente? ¿O fue forzada? Las teorías sobre lo que le sucedió a Maura Murray se dividen en 3 categorías principales. Teoría 1. Suicidió. Maura estaba bajo estrés severo. Había reprobado algunos exámenes. Había robado una tarjeta de crédito recientemente y enfrentaba posibles cargos. Su relación con su novio era problemática. La llamada telefónica misteriosa el 7 de febrero podría haber sido un punto de quiebre. Condujo a las montañas con alcohol, planeando desaparecer en el bosque y terminar su vida. Después del choque, caminó hacia el bosque y se suicidó. Su cuerpo simplemente nunca ha sido encontrado. El problema: búsquedas extensas no encontraron nada. Ni ropa. Ni rastros. Nada. Y el bosque no es tan denso que un cuerpo desaparecería completamente durante 20 años. Teoría 2. Encuentro con un depredador. Después del choque, aturdida y posiblemente intoxicada, Maura aceptó ayuda de un extraño. Ese extraño resultó ser un depredador. La secuestró. La asesinó. Ocultó el cuerpo. Esta teoría explicaría por qué los perros perdieron el rastro en la carretera. Explicaría la ausencia completa de evidencia física. El problema: ¿qué probabilidad hay de que un depredador pasara justo en ese momento? ¿En una carretera rural? ¿En invierno? Es posible, pero requiere una coincidencia significativa. Teoría 3. Desaparición voluntaria. Maura planeó desaparecer. El choque fue accidental, pero su objetivo era comenzar una nueva vida. Tenía efectivo. Tenía un plan vago. Después del choque, aceptó ayuda de alguien y usó esa oportunidad para desaparecer completamente. El problema: ¿cómo permanece desaparecida durante 20 años? Sin usar tarjetas de crédito. Sin contactar a su familia. Sin dejar ningún rastro digital. Es extraordinariamente difícil en la era moderna. Cada teoría tiene problemas. Cada teoría deja preguntas sin respuesta. Y luego está la llamada telefónica misteriosa. La del 7 de febrero que la dejó llorando histéricamente. Los registros muestran que vino de la oficina de su trabajo en el campus. Pero no hay registro de quién llamó o qué se dijo. ¿Fue alguien amenazándola? ¿Fue una crisis personal? ¿Fue el catalizador que inició toda esta cadena de eventos? Nunca lo sabremos. Porque Maura nunca le dijo a nadie. Y ahora no puede decirlo. Su familia ha pasado 20 años buscando. Su padre, Fred Murray, se convirtió en un investigador obsesivo. Interrogó a todos. Siguió cada pista. Presionó a la policía constantemente. Murió en 2024, sin saber nunca qué le sucedió a su hija. El caso ha generado documentales, podcast, miles de teóricos aficionados analizando cada detalle. Algunos han propuesto teorías elaboradas involucrando conspiraciones policiales. Otros sugieren que Maura fue víctima de un asesino en serie. Pero la verdad más probable es más simple y más trágica. Una joven en crisis tomó decisiones impulsivas. Se estrelló su auto. Y luego, por elección o por fuerza, desapareció en circunstancias que nunca serán completamente entendidas. Maura Murray tenía 21 años. Toda su vida por delante. Y en una noche fría de febrero, en una carretera rural de New Hampshire, se desvaneció. ¿Está muerta? Casi con certeza. ¿Dónde?
Esa es la pregunta que ha atormentado a su familia durante 2 décadas. Y es una pregunta que probablemente nunca será respondida. Su desaparición es un recordatorio de cuán fácilmente alguien puede simplemente desaparecer. Incluso en la era moderna. Incluso con cámaras y teléfonos celulares y GPS. Si te alejas lo suficiente. Si tienes la combinación correcta de circunstancias. Puedes desvanecerte tan completamente como si nunca hubieras existido. Maura Murray desapareció el 9 de febrero de 2004. Cada febrero, su familia marca el aniversario. Esperando noticias que nunca llegan. En algún lugar, tal vez en el bosque de las Montañas Blancas, tal vez enterrada en un lugar que nadie ha pensado en buscar, están las respuestas. Pero por ahora, Maura permanece perdida. Un misterio sin resolver. Una joven que condujo hacia la noche y nunca regresó. Misterio 5, el escritor de cartas de Circleville. Circleville, Ohio. 1976, es un pueblo pequeño. El tipo de lugar donde todos conocen los negocios de todos. Donde los secretos son difíciles de mantener. Donde la vida es predecible y tranquila. Hasta que las cartas comienzan a llegar. Las primeras cartas llegan a la casa de Mary Gillespie, conductora de autobús escolar. Son anónimas, mecanografiadas y acusatorias. La carta dice que Mary está teniendo una aventura con el superintendente de la escuela. Exige que detenga la relación. La amenaza con exposición pública si no obedece. Mary niega la aventura. Dice que es solo amistad profesional. Pero la carta es inquietantemente específica. Detalla encuentros, horarios, cosas que solo alguien muy cercano podría saber. Su esposo, Ron Gillespie, también recibe una carta. Diciéndole que su esposa le está siendo infiel. Ordenándole que la detenga. Y no son solo los Gillespie. Otras personas en Circleville comienzan a recibir cartas. Docenas de residentes. Todas anónimas. Todas mecanografiadas en la misma máquina de escribir. Todas revelando secretos que nadie debería saber. Aventuras. Crímenes menores. Escándalos financieros. Adicciones ocultas. El autor de las cartas parece saberlo todo sobre todos en Circleville. Y las cartas no son solo informativas. Son amenazantes. Exigen acciones específicas. Deja tu trabajo. Termina tu relación. Confiesa tu crimen. Si los destinatarios no obedecen, las cartas prometen exposición. Humillación pública. Venganza. Las personas están aterrorizadas. No saben quién está escribiendo. No saben cómo el autor sabe sus secretos. Y no saben cómo detenerlo. En 1977, la situación se intensifica. Ron Gillespie, el esposo de Mary, recibe una llamada telefónica anónima. La voz le dice que vaya a un lugar específico si quiere saber quién está escribiendo las cartas. Ron va. Es una trampa. En el lugar indicado, hay un señuelo. Ron saca su pistola, pensando que va a confrontar al escritor de cartas. En lugar de eso, su pistola se dispara accidentalmente. Ron muere por su propia arma. La policía investiga. Concluyen que fue un accidente. Pero las circunstancias son extrañas. ¿Quién llamó a Ron? ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Fue realmente un accidente o fue asesinato disfrazado? Nunca obtienen respuestas definitivas. Pero las cartas no se detienen. Continúan llegando a residentes de Circleville. El terror continúa. En 1983, Mary Gillespie está conduciendo su ruta de autobús escolar cuando nota algo extraño en un poste de señalización en su ruta. Hay una caja atada al poste. Con un letrero, para Mary Gillespie. Mary, sospechando algo, no la toca. Llama a la policía. Los técnicos en bombas examinan la caja. Dentro hay una trampa explosiva. Un arma conectada a un disparador. Diseñada para disparar cuando la caja fuera abierta. Si Mary hubiera abierto la caja, habría sido asesinada. Las huellas dactilares en el dispositivo conducen a Paul Fresour, cuñado de Ron Gillespie. Paul es arrestado y condenado por intento de asesinato. Es sentenciado a prisión. Finalmente, el escritor de cartas ha sido capturado. El caso está cerrado. Excepto que no lo está. Porque las cartas continúan llegando. Incluso mientras Paul Fresour está en prisión. Las mismas cartas mecanografiadas. Los mismos secretos revelados. Las mismas amenazas. Paul está encerrado. No tiene acceso a una máquina de escribir. No tiene forma de enviar cartas sin que sean monitoreadas. Y sin embargo, las cartas continúan. Paul insiste en su inocencia. Admite que construyó el dispositivo en el poste de señalización. Pero dice que no sabía para qué era. Que alguien le pagó para construirlo. Que no sabía que era una trampa para Mary. ¿Es verdad? ¿O está mintiendo? Imposible saber. Lo que es indiscutible es que alguien más también estaba involucrado.
Porque las cartas que llegaron mientras Paul estaba en prisión fueron verificadas como viniendo de la misma fuente que las cartas anteriores. Misma máquina de escribir. Mismo estilo. Mismo conocimiento íntimo de los secretos de Circleville. Paul Freshour pasó 10 años en prisión. Fue liberado en 1994. Murió en 2012, aún insistiendo que era inocente del intento de asesinato y que definitivamente no era el escritor de cartas. Y las cartas continuaron llegando esporádicamente hasta finales de los años 90. Luego se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? ¿Murió el escritor? ¿Se mudó? ¿Simplemente se aburrió? Nadie lo sabe. El misterio del escritor de cartas de Circleville plantea preguntas perturbadoras. ¿Quién tenía acceso a los secretos de tantas personas? ¿Cómo sabían detalles íntimos sobre aventuras, finanzas, crímenes ocultos? En un pueblo pequeño, hay posibilidades. Un cartero. Un empleado del banco. Alguien en la iglesia local donde las personas confiesan. Alguien en el gobierno local con acceso a registros. O quizás no era una persona. Quizás era una red. Varias personas compartiendo información. Escribiendo cartas en coordinación. Pero eso parece demasiado elaborado. Demasiado difícil de mantener en secreto durante décadas. La teoría más simple es que era una persona. Alguien con acceso inusual a información. Alguien que disfrutaba el poder de aterrorizar a sus vecinos. Alguien que nunca fue atrapado. Y cuando Paul Freshour fue arrestado, esa persona dejó que Paul tomara la culpa. Esperó hasta que Paul estuviera en prisión. Y luego reanudó las cartas para demostrar que Paul no era el único responsable. Fue un acto de crueldad hacia Paul. Pero también fue una demostración de poder. El verdadero escritor de cartas estaba diciendo, pensaron que me atraparon. Pero todavía estoy aquí. Todavía los estoy observando. Y nunca me atraparán. Circleville hoy es un pueblo que prefiere olvidar. Los residentes mayores recuerdan las cartas. Pero no les gusta hablar de ello. Es un capítulo oscuro que prefieren dejar cerrado. Pero el misterio persiste. Somewhere, alguien que vivía en Circleville en los años 70, 80 y 90 sabe la verdad. O saben parte de ella. Tal vez aún estén vivos. Tal vez se llevaron el secreto a la tumba. Tal vez algún día, una confesión en el lecho de muerte resolverá finalmente el misterio. Pero hasta entonces, las cartas de Circleville permanecen como uno de los casos más inquietantes de acoso anónimo masivo en la historia estadounidense. No porque sean las más violentas, sino porque el perpetrador nunca fue atrapado. Porque aterrorizaron un pueblo entero durante 2 décadas. Y porque incluso después de que se detuvieron, las preguntas permanecen. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué finalmente se detuvieron? Circleville guarda sus secretos. Y el escritor de cartas, donde quiera que esté, se llevó los suyos. Misterio 6, la masacre de los Black Donnellys. Biddulph Township, Ontario, Canadá. 4 de febrero de 1880. Es una noche fría. La nieve cubre los campos. La mayoría de las familias están en sus casas, calentándose junto al fuego. En la granja de la familia Donnelly, 5 miembros de la familia están durmiendo. James Donnelly, el patriarca. Johanna, su esposa. Tom, su hijo. Bridget, su sobrina. Y John O'Connor, un niño de 11 años que se está quedando con ellos. Alrededor de las 2 de la madrugada, un grupo de hombres se acerca a la casa. Están armados con hachas, palas y garrotes. Sus rostros están parcialmente cubiertos. Irrumpen en la casa. No hay advertencia. No hay oportunidad de huir. Comienza la masacre. James Donnelly es golpeado primero. Múltiples golpes con objetos contundentes. Su cráneo se fractura. Muere en su propia casa. Johanna intenta defender a su familia. Es asesinada brutalmente. Golpeada hasta que deja de moverse. Tom trata de pelear. Es superado en número. Derribado. Golpeado repetidamente hasta la muerte. Bridget suplica por su vida. No le importa a los atacantes. Ella también es asesinada. El único testigo es John O'Connor, el niño de 11 años. Se esconde bajo una cama. Aterrorizado. Escuchando los gritos. Los impactos. El sonido de su familia siendo masacrada sobre él. Los atacantes, después de asegurarse de que todos están muertos, prenden fuego a la casa. Intentan quemar la evidencia. Destruir los cuerpos. John permanece escondido. Esperando hasta que los asesinos se van. Luego escapa de la casa en llamas. Corre a la granja vecina. Gritando que los Donnelly han sido asesinados. Pero la noche no ha terminado. Los asesinos van a otra propiedad donde vive William Donnelly, otro hijo. Matan a uno de sus inquilinos, confundiéndolo con William en la oscuridad. Para cuando amanece, 5 personas están muertas.
La familia Donnelly, una de las más notorias de la región, ha sido efectivamente exterminada. ¿Por qué? ¿Qué hizo la familia Donnelly para merecer esta violencia? La respuesta es complicada y se remonta décadas atrás. Los Donnelly eran inmigrantes irlandeses. Habían llegado a Canadá en los años 1840 huyendo de la hambruna de la patata. Se establecieron en Biddulph Township, una comunidad mayormente irlandesa católica. Desde el principio, hubo tensiones. Disputas sobre tierras. Los Donnelly ocuparon una parcela que otra familia reclamaba. Hubo violencia. James Donnelly mató a un hombre en una pelea. Fue a prisión durante años. Cuando salió, la enemistad se había arraigado. Los Donnelly contra sus vecinos. Año tras año de resentimiento acumulándose. Los Donnelly tenían reputación. Eran rudos. Pendencieros. Algunos decían que robaban ganado. Que intimidaban a sus rivales. Que operaban un negocio de diligencias usando métodos violentos para eliminar competidores. Otros decían que los Donnelly eran víctimas. Que la comunidad los había convertido en chivos expiatorios. Que cada crimen en la región era culpado de ellos, merecido o no. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Los Donnelly no eran santos. Pero tampoco eran los monstruos que algunos los pintaban. De cualquier manera, para 1880, la situación se había vuelto insostenible. Un grupo de vecinos, liderados por un hombre llamado James Carroll, formó lo que llamaron un comité de vigilancia. Su objetivo declarado era traer ley y orden a Biddulph. Su objetivo real era eliminar a los Donnelly. La noche del 4 de febrero, ese comité actuó. Más de 30 hombres probablemente estaban involucrados, ya sea directamente en la masacre o como cómplices que proporcionaron coartadas. Después de los asesinatos, hubo arrestos. Juicios. John O'Connor, el niño de 11 años, testificó. Identificó a los asesinos. Nombró nombres. Pero nadie fue condenado. Los jurados, compuestos por personas de la misma comunidad, se negaron a condenar. Encontraron excusas. Dudas razonables donde no las había. Los asesinos caminaron libres. Y aquí está el detalle más perturbador: algunos de los hombres que masacraron a la familia Donnelly más tarde fueron enterrados en el mismo cementerio que sus víctimas. A solo metros de distancia. Asesinos y víctimas, descansando eternamente lado a lado. El caso de los Black Donnelly se ha convertido en folclore canadiense. Ha inspirado libros, obras de teatro, películas. La historia ha sido contada y recontada. Pero el misterio central permanece: ¿cómo un grupo de hombres pudo cometer un asesinato masivo tan brutal, con un testigo que los identificó, y nunca enfrentar consecuencias? La respuesta tiene que ver con poder comunitario. Con la capacidad de una mayoría para proteger a los suyos sin importar lo que hayan hecho. Los hombres que mataron a los Donnelly eran pilares de la comunidad. Granjeros respetables. Miembros de la iglesia. Tenían familias. Conexiones. Influencia. Los Donnelly eran forasteros. Problemáticos. Divisivos. La comunidad decidió que el mundo estaba mejor sin ellos. Y esa decisión colectiva fue más poderosa que cualquier sistema de justicia. John O'Connor, el niño que testificó, vivió el resto de su vida con el trauma de esa noche. Vio a su familia adoptiva ser masacrada. Tuvo que esconderse bajo una cama escuchando sus gritos. Y luego tuvo que testificar contra una comunidad que no quería escuchar la verdad. Murió joven. Algunos dicen que nunca se recuperó de lo que presenció. Los Donnelly están enterrados en el cementerio de St. Patrick en Biddulph. Sus lápidas son modestas. No hay grandes monumentos. Solo marcadores simples. Pero su historia perdura. Como un recordatorio de que la justicia no es automática. Que la verdad no siempre prevalece. Y que a veces, las comunidades protegen a los asesinos en lugar de a las víctimas. Los Black Donnellys fueron odiados. Temidos. Pero no merecían ser masacrados en sus propias camas. No merecían tener su casa quemada sobre ellos. Y sus asesinos no merecían caminar libres. Pero eso es lo que sucedió. Y la comunidad de Biddulph, por generaciones, guardó el secreto. Protegió a los culpables. Y permitió que los Donnelly fueran recordados no como víctimas sino como villanos que obtuvieron lo que merecían. Solo recientemente, más de un siglo después, algunos historiadores han comenzado a cuestionar esa narrativa. A sugerir que quizás los Donnelly no eran tan malos como se los pintó. Que quizás la verdadera historia es más complicada. Pero para los 5 que murieron esa noche de febrero en 1880, la verdad llegó demasiado tarde. Misterio 7. La desaparición de Asa Degree. Shelby, Carolina del Norte. 14 de febrero de 2000. Es el día de San Valentín. Y es la última vez que Asa Degree, de 9 años, es vista por su familia. Asa es una niña normal. Tímida. Responsable. Buena estudiante.
Tiene miedo de la oscuridad. No es el tipo de niña que haría algo impulsivo o peligroso. La noche del 13 al 14 de febrero, Asa va a la cama normalmente. Su familia está en casa. Su hermano menor está en la habitación con ella. Todo es rutinario. Pero en algún momento entre la 1 y las 2:30 de la madrugada, Asa se levanta. Se viste. Empaca su mochila con algunos artículos de ropa y una foto familiar. Y sale de la casa. En medio de la noche. Durante una tormenta. Con lluvia intensa y vientos fuertes. Camina por la autopista. Sola. A kilómetros de su casa. 2 conductores la ven. Un hombre conduciendo a su trabajo ve a una niña pequeña caminando junto a la carretera. Piensa que es extraño pero sigue conduciendo. Luego se arrepiente. Da la vuelta. Vuelve para ofrecer ayuda. Cuando se acerca, Asa corre hacia el bosque. Se esconde. El hombre, no queriendo asustarla más, llama a la policía y se va. Otro conductor también la ve aproximadamente al mismo tiempo, confirmando que una niña pequeña estaba efectivamente caminando sola en la oscuridad y la tormenta. Cuando la familia de Asa descubre que no está en su cama a la mañana siguiente, llaman inmediatamente a la policía. Comienza una búsqueda masiva. Encuentran algunas de sus pertenencias. Dulces de su mochila dispersos a lo largo de la carretera. Como si los hubiera dejado caer mientras corría. Pero no hay señal de Asa misma. La búsqueda continúa durante días. Semanas. Meses. Nada. Y entonces, 18 meses después, en agosto de 2001, trabajadores de construcción están trabajando en una carretera a aproximadamente 40 kilómetros de donde Asa desapareció. Encuentran algo enterrado. Una mochila. Envuelta cuidadosamente en múltiples bolsas de plástico. Enterrada deliberadamente. Es la mochila de Asa. Dentro hay su ropa. Una camiseta del equipo de baloncesto de su escuela. Una fotografía familiar. Los artículos que empacó la noche que desapareció. Alguien tomó esa mochila. La envolvió. La enterró. 40 kilómetros de distancia. 1 año y medio después. ¿Por qué? El misterio de Asa Digri desafía toda lógica. Cada aspecto de su desaparición es incomprensible. Primero, ¿por qué salió? Asa tenía miedo de la oscuridad. Era una niña obediente. No había problemas en casa. No había señales de abuso o negligencia. Su familia era amorosa y estable. ¿Qué haría que una niña de 9 años, aterrorizada de la oscuridad, saliera voluntariamente en medio de la noche durante una tormenta? Segundo, ¿estaba sola? Algunos teóricos sugieren que Asa fue manipulada o atraída por alguien. Quizás alguien que conocía. Alguien en quien confiaba. Que la convenció de salir con algún pretexto. Pero no hay evidencia de esto. No hay historial de Internet sospechoso. Era el año 2000, antes de que las redes sociales fueran comunes. No había correspondencia extraña encontrada. Ninguna indicación de que alguien estuviera manipulándola. Tercero, ¿a dónde iba? Asa empacó una mochila. Como si tuviera un destino en mente. Pero no había destino lógico. Ningún lugar al que una niña de 9 años iría en medio de la noche. Cuarto, ¿qué le pasó? 2 personas la vieron caminando. Luego desapareció. Alguien debe haberla recogido. Voluntariamente o por fuerza. Y esa persona, o personas, la mantuvieron durante al menos 1 año y medio. Porque su mochila fue enterrada mucho después de su desaparición. Quinto, ¿por qué enterrar la mochila? Si alguien secuestró o mató a Asa, ¿por qué guardar su mochila? ¿Por qué envolverla cuidadosamente? ¿Y por qué enterrarla a 40 kilómetros de distancia 1 año y medio después? No tiene sentido. A menos que fuera deliberado. Un mensaje. Una forma de atormentar a la familia. O un error. Un momento de pánico donde el perpetrador decidió deshacerse de evidencia que había guardado. Las teorías abundan. Ninguna es satisfactoria. Teoría 1. Asa fue manipulada por un adulto en quien confiaba. Un maestro. Un entrenador. Alguien de la comunidad. Esa persona la convenció de encontrarse con ellos. Cuando lo hizo, la secuestraron o mataron. Teoría 2. Asa estaba huyendo de algo. Quizás algo que nadie en su familia sabía. Un secreto que la aterrorizaba más que la oscuridad o la tormenta. Teoría 3. Fue un secuestro oportunista. Alguien conduciendo por la autopista vio a una niña sola. La tomó. Lo que sucedió después es demasiado horrible de contemplar. Cada teoría tiene problemas. Cada teoría deja preguntas sin respuesta. La familia de Asa nunca ha dejado de buscar. Cada año, en el aniversario de su desaparición, renuevan los llamados de información. Ofrecen recompensas. Suplican a cualquiera que sepa algo que se presente. Nada. Asa Digri desapareció hace 24 años. Si está viva, tendría 33 años. Pero nadie cree realmente que esté viva.
Lo más probable es que murió poco después de su desaparición. Que alguien la mató. Ocultó su cuerpo. Y ese alguien todavía está libre. Tal vez viviendo en Shelby. Tal vez habiendo huido hace mucho tiempo. Tal vez llevando el secreto con culpa. O tal vez sin ningún remordimiento en absoluto. La desaparición de Asa Degree es uno de los casos más desconcertantes en la historia de niños desaparecidos en Estados Unidos. No porque sea el más violento, sino porque las circunstancias son tan inexplicables. Una niña de 9 años no simplemente sale en medio de la noche sin razón. Algo la impulsó. O alguien. Y hasta que sepamos qué o quién, Asa permanece perdida. Una pregunta sin respuesta. Un misterio que ha atormentado a su familia, a su comunidad y a investigadores durante más de 2 décadas. En algún lugar, hay respuestas. En algún lugar, alguien sabe qué le sucedió a Asa Degree. Pero ese alguien no está hablando. Y sin su testimonio, Asa sigue desaparecida. Perdida en una noche de tormenta. Nunca encontrada. Nunca olvidada. Misterio 8. La carga de la Brigada Ligera. Crimea. 25 de octubre de 1854. La guerra de Crimea está en curso. Las fuerzas británicas, francesas y otomanas están enfrentando al Imperio ruso. La batalla de Balaclava está desarrollándose. Es una batalla confusa. Caótica. Las comunicaciones son deficientes. Los comandantes están separados por distancia y orgullo. Y entonces sucede algo que se convertirá en uno de los momentos más infames en la historia militar británica. Lord Raglan, el comandante en jefe británico, está observando la batalla desde una posición elevada. Ve que los rusos están intentando capturar cañones británicos. Quiere que la caballería ataque y recupere esos cañones. Envía una orden. Pero la orden es vaga. Avanzar y recuperar los cañones. La orden es entregada por el capitán Louis Nolan. Nolan es arrogante. Impaciente. Tiene desdén por la caballería bajo el mando de Lord Cardigan, quien liderará el ataque. Cuando Nolan entrega la orden, Lord Cardigan pregunta, ¿qué cañones? Porque desde su posición en el valle, Cardigan no puede ver los cañones que Raglan quiere recuperar. Están detrás de colinas. Ocultos desde su perspectiva. Nolan, frustrado, hace un gesto vago. Allí, mi señor. Allí están sus enemigos. Allí están sus cañones. Pero el gesto de Nolan apunta hacia el valle equivocado. Hacia una batería de cañones rusos al final de un valle largo y estrecho. Flanqueado en ambos lados por colinas llenas de artillería rusa. Es una trampa mortal. Cualquier caballería que cargue ese valle será masacrada desde 3 direcciones. Cardigan ve esto. Sabe que es suicida. Pero tiene una orden. Y es un soldado. No cuestiona. Obedece. Organiza a sus hombres. La brigada ligera. Aproximadamente 600 jinetes. Los mejores de la caballería británica. Hombres en uniformes brillantes sobre caballos magníficos. Y los conduce directo al infierno. La carga comienza. Los jinetes avanzan a galope. Espadas desenvainadas. Creyendo que están cumpliendo su deber. Los cañones rusos al final del valle abren fuego. Las baterías en las colinas a ambos lados también disparan. Es fuego cruzado. Devastador. Implacable. Los jinetes caen. Docenas en los primeros segundos. Más con cada momento que pasa. Caballos destripados. Hombres desmembrados. Sangre y caos. El capitán Nolan, quien entregó la orden, se une a la carga. Quizás sintiéndose culpable. Quizás tratando de corregir su error. Es uno de los primeros en morir. Una explosión de metralla lo mata instantáneamente. Su cuerpo permanece en la silla mientras su caballo corre sin dirección. Los sobrevivientes continúan. Alcanzan los cañones rusos al final del valle. Brevemente los capturan. Pero no pueden mantenerlos. No hay soporte de infantería. Están rodeados. Se ven obligados a retirarse. Galopando de vuelta a través del mismo valle mortal. Los cañones rusos los masacran nuevamente. De 600 hombres, menos de 200 regresan sin heridas. Más de 100 están muertos. 160 heridos. Casi 500 caballos muertos o heridos tan gravemente que deben ser sacrificados. Todo en menos de 20 minutos. ¿Y para qué? Para nada. No lograron objetivo estratégico alguno. Los cañones que debían recuperar ni siquiera eran los que atacaron. Fue un desperdicio masivo de vidas debido a órdenes mal comunicadas y orgullo militar rígido. Cuando las noticias de la carga de la Brigada Ligera llegaron a Inglaterra, hubo indignación. El público exigía saber quién era responsable. Pero el ejército cerró filas. Nadie aceptó la culpa. Lord Raglan culpó a Nolan, quien convenientemente estaba muerto. Lord Cardigan culpó a Raglan. Raglan culpó a la confusión de la batalla. La verdad es que todos eran culpables. Raglan por dar una orden vaga.
Nolan por entregarla mal. Cardigan por no cuestionar una orden obviamente suicida. Pero en lugar de reconocer la incompetencia masiva, el establishment militar británico transformó la carga de la Brigada Ligera en un mito. En una historia de valentía heroica. De soldados haciendo su deber sin importar las probabilidades. El poeta Alfred Lord Tennyson escribió un poema famoso, The Charge of the Light Brigade. Glorificando el sacrificio. Convirtiendo la masacre en nobleza. There's not to reason why, there's but to do and die. No es de ellos cuestionar por qué. Solo hacer y morir. Es una filosofía militarista tóxica. La glorificación de la obediencia ciega sobre el pensamiento crítico. El enaltecimiento del sacrificio inútil como virtud. Los sobrevivientes de la carga sabían la verdad. Que fue una masacre innecesaria causada por incompetencia y orgullo. Pero sus voces fueron silenciadas por la narrativa oficial. El misterio de la carga de la Brigada Ligera no es que sucedió. Está bien documentado. El misterio es cómo la incompetencia militar masiva fue reescrita como heroísmo. Cómo los muertos fueron transformados en mártires gloriosos en lugar de víctimas de comandantes incompetentes. Y cómo esa narrativa persistió durante más de un siglo. Solo en décadas recientes los historiadores han comenzado a cuestionar la glorificación. A señalar que no había nada heroico en enviar a hombres a una muerte segura debido a órdenes vagas y orgullo rígido. Pero el daño está hecho. La carga de la Brigada Ligera se ha convertido en parte del mito nacional británico. Un símbolo de determinación y coraje. Cuando debería ser recordada como una advertencia. De que seguir órdenes ciegamente puede conducir al desastre. Que la jerarquía militar rígida mata a soldados. Y que glorificar el sacrificio inútil es una traición a aquellos que murieron. Más de 100 jinetes de la Brigada Ligera murieron ese día en Crimea. Murieron porque sus comandantes fueron incompetentes. Porque las comunicaciones fueron deficientes. Porque el orgullo fue más importante que las vidas. Y luego fueron traicionados de nuevo cuando sus muertes fueron convertidas en propaganda. Cuando su sacrificio fue usado no para reformar el ejército sino para reforzar la narrativa de que morir siguiendo órdenes es la mayor virtud de un soldado. La carga de la Brigada Ligera es un recordatorio. De que la historia es escrita por aquellos en el poder. Y que a menudo, la verdad de la incompetencia y el desperdicio es reescrita como gloria y honor. Los muertos no pueden protestar. Solo pueden ser usados. Y eso es exactamente lo que le sucedió a los hombres de la Brigada Ligera. Misterio 9. La hambruna en la India británica. India británica. 1866. La provincia de Orissa está enfrentando una crisis. Las cosechas han fallado. La sequía ha devastado la región. Millones están al borde de la inanición. El gobierno británico en India es notificado. Los informes llegan describiendo la situación desesperada. Personas comiendo hierba. Familias enteras muriendo en los caminos. La respuesta del gobierno es clara: no intervendremos. El mercado libre se corregirá a sí mismo. Esta es la doctrina del laissez-faire llevada a su conclusión lógica. La creencia de que el gobierno no debe interferir con los mercados. Que cualquier intervención solo empeorará las cosas. Y así, mientras millones de personas literalmente mueren de hambre, el gobierno británico observa. Y espera. Y no hace nada. Más de 1 millón de personas mueren en la hambruna de Orissa. No porque no hubiera comida en India. Había abundancia de comida. En otras regiones. En almacenes. Siendo exportada a Inglaterra incluso mientras Orissa moría de hambre. Pero el gobierno se negó a redirigir esa comida. Se negó a proporcionar alivio. Porque hacerlo violaría los principios del libre mercado. Orissa no fue única. Fue solo una de múltiples hambrunas masivas que azotaron India durante el dominio británico. Entre 1850 y 1900, se estima que entre 20 y 25 millones de personas murieron de hambre en India. 20 millones de personas. Para poner eso en perspectiva, eso es más que toda la población de Australia hoy en día. Es comparable a las víctimas del Holodomor en Ucrania. Es uno de los genocidios masivos más grandes de la historia. Pero rara vez es recordado o discutido con esa severidad. Porque el gobierno británico insistió en que no era su culpa. Que era inevitable. Que el mercado era más sabio que cualquier intervención humana. Pero la evidencia cuenta una historia diferente. India había experimentado sequías durante siglos antes del dominio británico. Pero las hambrunas masivas eran raras. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales, los sistemas tradicionales, tenían mecanismos para redistribuir comida durante las crisis. Reservas comunales. Sistemas de bienestar. Responsabilidad del gobernante hacia su pueblo. Los británicos desmantelaron todos estos sistemas. Reemplazaron la gobernanza tradicional con administración colonial. Reorganizaron la agricultura para maximizar la exportación.
Convirtieron India en una plantación gigante diseñada para enriquecer a Inglaterra. Y cuando las sequías llegaron, como inevitablemente lo hacen, no había red de seguridad. No había sistemas tradicionales para caer. Solo el mercado. Y el mercado decidió que era más rentable exportar arroz a Inglaterra que alimentar a los hambrientos de Orissa. Hay registros de funcionarios británicos reportando condiciones apocalípticas. Descripciones de madres demasiado débiles para enterrar a sus propios hijos. De aldeas enteras despobladas. De caminos llenos de cadáveres. Y aún así, la política era no intervenir. Algunos funcionarios protestaron. Un administrador llamado Richard Temple implementó programas de alivio durante una hambruna anterior. Salvó vidas. Pero fue criticado por los superiores por gastar demasiado dinero. Por crear dependencia. En la siguiente hambruna, Temple fue cauteloso. Proporcionó alivio mínimo. Estableció trabajos de prueba, donde los hambrientos debían realizar labor física agotadora por raciones mínimas. Las raciones eran tan bajas que las personas continuaron muriendo mientras recibían alivio. Porque las calorías proporcionadas eran menos que las requeridas para hacer el trabajo físico demandado. Era una crueldad sistemática disfrazada de política económica. El debate histórico sobre las hambrunas en India es complejo. Algunos argumentan que fue genocidio deliberado. Que los británicos intencionalmente dejaron morir a millones para debilitar la resistencia india y asegurar el control colonial. Otros argumentan que fue solo incompetencia masiva y apego ideológico a teorías económicas defectuosas. Que los británicos realmente creían que el laissez-faire funcionaría. Y que cuando no lo hizo, fueron demasiado rígidos para cambiar de curso. La distinción importa para los historiadores. Pero para los 20 millones que murieron, la diferencia es irrelevante. Murieron porque un gobierno extranjero valoraba la ideología sobre las vidas humanas. Valoraba las ganancias sobre las personas. India era rica. Tenía recursos abundantes. Comida suficiente para alimentar a su población. Pero esa comida fue extraída. Exportada. Comercializada. Mientras millones morían de hambre a pocos kilómetros de los almacenes llenos. Esta es la lógica del colonialismo. No solo explotación económica, sino indiferencia estructural a la vida humana. La creencia de que las vidas de los colonizados son menos valiosas que las ganancias de los colonizadores. Las hambrunas en la India británica son un capítulo oscuro de la historia. Pero rara vez reciben la atención que merecen. En los libros de historia británicos, si se mencionan, es brevemente. Como una nota al pie. Como una tragedia desafortunada. No como lo que realmente fue, una catástrofe masiva causada o al menos permitida por políticas coloniales deliberadas. Los 20 millones que murieron no tienen monumentos. No hay días de conmemoración. Sus nombres son desconocidos. Sus historias olvidadas. Son solo un número en estadísticas históricas. Una nota sobre exceso de mortalidad en tablas académicas. Pero eran personas. Cada una con una familia. Una vida. Sueños y esperanzas que fueron extinguidos por una hambruna que no tenía por qué suceder. El misterio de las hambrunas en la India británica no es si sucedieron. Los registros están ahí. El misterio es como un imperio que se consideraba civilizado, que se jactaba de llevar progreso a las colonias, pudo observar 20 millones de muertes y no cambiar sus políticas. Es un misterio de prioridades. De ideología sobre humanidad. De cómo los sistemas económicos pueden volverse tan divorciados de la realidad humana que permiten atrocidades masivas mientras insisten en que están haciendo lo correcto. Y es un recordatorio de que el colonialismo no fue solo explotación económica o dominación política. Fue indiferencia sistemática a la vida humana en una escala casi incomprensible. 20 millones de personas. Muertas. No por desastres naturales inevitables. Sino por políticas que valoraban los principios del mercado libre sobre la supervivencia humana. Esa es la verdadera historia de las hambrunas en la India británica. Y es una que merece ser recordada con la misma seriedad que otros genocidios del siglo XIX y XX. Misterio 10, la noche del gran viento. Irlanda. 6 de enero de 1839. La Noche de Reyes. Una fecha religiosa importante. Las familias están en sus casas. Las velas están encendidas. La noche debería ser tranquila. Pero algo está cambiando en la atmósfera. La presión barométrica cae dramáticamente. El viento comienza a soplar. Y no se detiene. Solo se intensifica. Para la medianoche, Irlanda está siendo golpeada por la tormenta más severa en su historia registrada. Vientos que exceden 185 km por hora. Ráfagas que destruyen todo a su paso. Los edificios no están diseñados para esto. Las casas irlandesas de 1839 son mayormente de piedra con techos de paja. Estructuras sólidas para clima normal.
Pero no para esto. Los techos de paja son arrancados primero. Simplemente se evaporan en el viento. Miles de familias repentinamente expuestas a los elementos. Luego las paredes comienzan a colapsar. Piedras arrancadas. Estructuras enteras desmoronándose. En Dublín, entre el 20 y el 25% de todos los edificios son total o parcialmente destruidos. Eso es miles de estructuras. Una cuarta parte de la ciudad dañada en una sola noche. Las chimeneas colapsan. Pero el viento es tan fuerte que las brasas y tizones no simplemente caen. Son lanzados. Transportados por el aire como proyectiles incendiarios. Los incendios comienzan. Por toda la ciudad. Por todo el país. Edificios prendiendo fuego incluso cuando el viento los demuele. Es apocalíptico. El rugido del viento es tan fuerte que las personas no pueden escucharse gritando. El aire está lleno de escombros. Madera. Piedras. Tejas. Todo convertido en proyectiles mortales. Las personas mueren de múltiples maneras esa noche. Aplastadas por edificios colapsados. Golpeadas por escombros voladores. Quemadas en incendios. Congeladas después de que sus refugios son destruidos. Los marineros tienen la peor suerte. Barcos en puertos son arrancados de sus amarres. Destrozados contra muelles. Hundidos. Se estima que entre 200 y 300 barcos fueron destruidos. Tripulaciones enteras perdidas. En tierra, el ganado es masacrado. Ovejas simplemente desaparecen, arrastradas por el viento. Caballos mueren de terror o aplastados por estructuras colapsadas. La base agrícola de Irlanda es devastada en horas. Y las personas, muchas de ellas profundamente religiosas, creen que están presenciando el apocalipsis. Porque es la noche de Reyes. Y el viento es tan feroz, la destrucción tan total, que parece juicio divino. Familias rezan. Sacerdotes administran últimos sacramentos. Porque creen genuinamente que el mundo está terminando. Cuando amanece el 7 de enero, la tormenta finalmente comienza a disminuir. Y lo que revela es devastación a una escala que Irlanda no ha visto. Miles de edificios destruidos. Probablemente entre 200 y 400 personas muertas, aunque el conteo exacto nunca fue completado. Decenas de miles sin hogar. Bosques enteros han sido arrasados. Árboles de siglos de antigüedad arrancados o partidos. El paisaje irreconociblemente alterado. Y la economía de Irlanda, ya precaria, es destrozada. La pérdida de viviendas, ganado, barcos y cultivos empuja a muchas familias hacia la pobreza absoluta. La noche del gran viento se convierte en un punto de referencia cultural. Por décadas después, se usa para datar eventos. Eso fue 3 años antes de la gran tormenta. Nací el año después del gran viento. La memoria de esa noche es tan poderosa que incluso en el siglo XX, el gobierno británico la usaba para verificar las edades de personas que solicitaban pensiones. Si podías recordar la noche del gran viento, tenías al menos la edad que decías. Pero el misterio no es que la tormenta sucedió. Está bien documentada. El misterio es por qué. ¿Qué causó una tormenta de tal intensidad sin precedentes? Los meteorólogos modernos han intentado reconstruir el evento. Basándose en registros históricos, patrones de presión barométrica, testimonios de testigos. Su conclusión es que fue una bomba meteorológica. Una ciclogénesis explosiva. Una depresión de baja presión que se intensificó con velocidad extraordinaria debido a condiciones atmosféricas específicas. Básicamente, una supertormenta, creada cuando aire caliente tropical se encontró con aire ártico frío sobre el Atlántico Norte. La diferencia de temperatura y presión creó un vórtice que se intensificó rápidamente mientras se movía hacia Irlanda. Es un fenómeno meteorológico raro pero no imposible. Puede suceder de nuevo. De hecho, tormentas similares, aunque no tan severas, han golpeado Irlanda y las islas británicas desde entonces. Pero la noche del gran viento permanece como el estándar. La tormenta más destructiva. La más memorable. La que se convirtió en leyenda. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucedería si una tormenta similar golpeara hoy? Con infraestructura moderna. Con millones de personas. Con nuestra dependencia de electricidad y comunicaciones. Probablemente menos personas morirían. Los edificios modernos son más fuertes. Los sistemas de alerta temprana nos darían advertencia. Los servicios de emergencia están mejor equipados. Pero la interrupción sería masiva. Líneas eléctricas derribadas. Comunicaciones cortadas. Transporte paralizado. Potencialmente por días o semanas. Y en una sociedad donde dependemos de sistemas complejos e interconectados, esa interrupción podría ser catastrófica de maneras que los irlandeses de 1839 no experimentaron. La noche del gran viento es un recordatorio de que la naturaleza puede ser implacable. Que por toda nuestra tecnología y progreso, seguimos siendo vulnerables a fuerzas que no podemos controlar.
Una tormenta perfecta. Condiciones atmosféricas alineándose de maneras destructivas. Y miles de vidas destrozadas en una sola noche. Los que sobrevivieron nunca olvidaron. La memoria pasó de generación en generación. Se convirtió en parte del folclore irlandés. Una historia contada en noches oscuras y tormentosas. Una advertencia de que la naturaleza, cuando se enfurece, es más poderosa que cualquier cosa que los humanos puedan construir. La noche del gran viento. 6 de enero de 1839. Cuando Irlanda fue golpeada por una tormenta tan severa que la gente creyó que el fin del mundo había llegado. Y aunque no fue el apocalipsis, para miles de personas cuyos hogares fueron destruidos, cuyos seres queridos murieron, cuyas vidas fueron destrozadas, probablemente se sintió muy cercano. Conclusión final. 10 misterios. 10 momentos donde la historia revela su lado más oscuro. Masacres ejecutadas por gobiernos contra su propia gente. Represiones coloniales tan brutales que el imperio prefirió olvidarlas. Explosiones que borraron cientos de vidas en un instante. Desapariciones que desafían toda lógica. Cartas anónimas que aterrorizaron durante décadas. Familias masacradas mientras los asesinos caminaban libres. Niños que abandonan la seguridad sin razón comprensible. Órdenes militares tan incompetentes que se convirtieron en masacres. Hambrunas permitidas por ideología económica. Y tormentas tan apocalípticas que la gente creyó que el mundo terminaba. Estos no son misterios en el sentido tradicional. No son acertijos que necesitan ser resueltos. Los hechos están mayormente claros. Los eventos documentados. El verdadero misterio es más profundo. Es sobre la naturaleza humana. Sobre cómo sistemas, ideologías y poder pueden conducir a tragedias masivas. Sobre cómo las víctimas son olvidadas mientras los perpetradores son protegidos. Gangua nos enseña que los gobiernos pueden asesinar a su propia gente masivamente cuando el miedo supera la humanidad. Y que pueden encubrir esos crímenes durante décadas. Morant Bay nos muestra que el poder colonial era mantenido no con justicia sino con terror. Que la libertad legal no significa libertad real cuando los sistemas están diseñados para oprimir. El parque de artillería nos recuerda que en la guerra, las tragedias masivas pueden volverse olvidadas. Que 400 vidas pueden ser reducidas a una nota al pie cuando hay conflictos más grandes que contar. Maura Murray y Asa Digri representan los misterios que nunca se resuelven. Las desapariciones que atormentan a las familias para siempre. Los casos donde, a pesar de toda nuestra tecnología, las personas simplemente desaparecen. El escritor de cartas de Circleville nos muestra que el terror no siempre es violento. Que alguien con conocimiento de secretos puede aterrorizar una comunidad entera durante décadas. Y que algunos perpetradores nunca son atrapados. Los Black Danielys demuestran que la justicia es selectiva. Que las comunidades pueden proteger a asesinos cuando las víctimas son consideradas indeseables. Que el poder colectivo puede anular cualquier sistema legal. La carga de la Brigada Ligera revela cómo la incompetencia es reescrita como heroísmo. Como el sacrificio inútil es glorificado para proteger reputaciones. Como los muertos son traicionados de nuevo cuando sus muertes son convertidas en propaganda. La hambruna en India es quizás el más perturbador de todos. 20 millones de muertes permitidas por ideología. Por la creencia de que los principios económicos son más importantes que las vidas humanas. Por el colonialismo que valoraba las ganancias sobre las personas. Y la noche del gran viento nos recuerda que la naturaleza no necesita intención maliciosa para destruir. Que las fuerzas naturales, cuando se alinean perfectamente, pueden devastar civilizaciones enteras. Que somos vulnerables de maneras que preferimos no contemplar. Estos 10 misterios comparten temas comunes. Poder sin rendición de cuentas. Víctimas olvidadas. Sistemas que valoran abstracción sobre humanidad. Y el silencio que sigue a la tragedia cuando aquellos en el poder deciden que es más conveniente olvidar que recordar. La historia no es solo fechas y eventos. Es personas. Millones de personas cuyas vidas fueron interrumpidas, destruidas o terminadas por fuerzas más grandes que ellas mismas. Por decisiones tomadas en salas de poder lejanas. Por ideologías que no les permitían espacio para existir. Los 200 en Gangua. Los 400 en Morant Bay. Los 400 en Cartagena. Maura y Asa. Las víctimas del escritor de cartas. Los Donnelly. Los jinetes de la Brigada Ligera. Los 20 millones en India. Los cientos en la tormenta irlandesa. Cada uno era una persona. Con un nombre. Una historia. Sueños. Familias. Vidas que merecían ser vividas completamente. Y cada uno fue robado. Por violencia. Por incompetencia. Por indiferencia. Por fuerzas que no podían controlar. Estos 10 misterios nos obligan a confrontar verdades incómodas. Que la justicia no es inevitable. Que el poder protege al poder. Que las víctimas son olvidadas mientras los perpetradores prosperan.
que los sistemas pueden ser diseñados para oprimir, y que a veces, la naturaleza simplemente no le importa. Pero también nos recuerdan por qué la memoria importa. Porque contar estas historias, por incómodas que sean, es esencial. Porque olvidar es permitir que vuelva a suceder. Olvidar es traicionar a las víctimas de nuevo. Recordar es resistir. Es insistir en que estas vidas importaron. Que estas tragedias no fueron inevitables. Que podrían haberse evitado con diferentes decisiones, mejores sistemas, más humanidad. Los 10 misterios que hemos explorado esta noche no tienen finales felices. No tienen resoluciones satisfactorias. Son heridas en la historia. Cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero son reales. Sucedieron. Y merecen ser recordadas. Esta ha sido Sombras de la Historia. Donde los misterios más oscuros no son los que no podemos explicar, sino los que entendemos demasiado bien. Los que revelan lo peor de la humanidad. Y los que nos obligan a preguntarnos, ¿realmente hemos aprendido? ¿O estamos destinados a repetir estos patrones de nuevo? La respuesta depende de nosotros. De si elegimos recordar. De si elegimos cuestionar. De si elegimos construir sistemas que valoran la vida humana sobre el poder, las ganancias o la ideología. Los muertos no pueden hablar. Pero sus historias pueden. Si nos molestamos en escuchar. Buenas noches.